Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de Entre Músicos y Jazz. Yo soy Eduardo Núñez. Y Juan Alzate. Hoy tenemos un programa muy interesante, se puede decir, va a ser como que el primer saxofonista, ¿sí? Que empieza a hacer un cambio importante, que se empieza a hablar de él y que marca un sonido totalmente diferente a lo que posteriormente viene a ser influencia sobre otros saxofonistas, como vimos la vez pasada de Lester Young, ¿te acuerdas? Así es. Y que también tuvo ahí pues, una vida literalmente un poco complicada, sobre todo cuando viajó a Europa y todo ese tipo de situaciones, ¿no? Hablamos hoy de Coleman Hawkins. Hablando de este importante saxofonista que nace allá por 1909, que primero empezó como muchos, ¿no? A tocar piano, otros que otros instrumentos, clarinete o cello, y después termina aterrizando el saxofón, y que realmente le da un sonido totalmente diferente, una sonoridad muy que llega a marcar, ¿no? Sobre todo en las obras lentas, ¿no? ¿Nos puedes platicar más? Bueno, Coleman Hawkins es un músico primero excepcional, y fue uno de los músicos que también participaron en las primeras orquestas importantes de jazz, esa transición que hubo entre Nueva Orleans y ya las orquestas de ciudad, ¿no? Como en Nueva York o Chicago. Kansas City, claro, el que comentábamos la película de Robert Altman, donde se recrea la batalla entre Coleman Hawkins y Lester Young. Sin embargo, fíjate que es bien interesante porque uno de los primeros big bands de la historia del jazz es el de Fletcher Henderson. Él fue el primer arreglista, el primer músico importante negro, sobre todo, o afroamericano, que empezó a darle al sonido del jazz lo que nunca había sucedido hasta ese momento, porque antes las orquestas eran como más improvisadas, eran jerárquicas, pero hasta por ahora se empezó a ya hacer una sección de alientos, una sección de metales, sección rítmica, y Fletcher Henderson fue el primer músico que empezó a utilizar ya arreglos escritos a propósito, ¿no? Y Coleman Hawkins fue uno de los primeros músicos de jazz preparados, en el sentido de que sabía de armonía, sabía leer muy bien, tenía un control de su instrumento increíble, que no era común en aquella época. O sea, no era común que los músicos de jazz leyeran con fluidez. Y sí improvisaban, pero más que nada por escala blues, que era más o menos lo que sonaban en aquel entonces. Y Coleman Hawkins fue el primero en empezar a utilizar arpegios, meter sustituciones de armonías, ¿no? Cromáticas. Sí. Y entonces todo el mundo quedó impactado cuando en 1936 grabó Body and Soul. Sí. Y él desde principio a fin estuvo improvisando y haciendo unos recursos armónicos y melódicos que eran totalmente inusuales para la época. De hecho, ahorita que tocamos Body and Soul, que vamos a tocar, ¿no? Este tema. Sí, bueno, ahora que lo toquemos, yo la intención que tengo es los primeros 4 compases es recrear el solo que hizo Coleman Hawkins, para que ustedes se den cuenta cómo es el desarrollo melódico y rítmico que hacía Coleman Hawkins. Lo demás, bueno, ya será improvisado. Pero es muy interesante lo que Coleman Hawkins hizo. Sí, y hablando de la orquesta de Fletcher, que empieza a dar casi con este importante músico, lo que se llama, o viene siendo después el movimiento de las Big Band, ¿no? Porque Exacto. hablamos del Nuevo Orleans. El Nuevo Orleans venía con toda esta corriente todavía de estas orquestas, la de Nueva Orleans, la del Dixie, por las calles tocando casi lo que fue los primeros inicios del jazz con el hot jazz, ya empezando ya con esta nueva corriente de lo que es el Big Band. Fue muy interesante esta participación, que esto lo hace viajar a Europa, ¿no? Y estar haciendo ya algunas situaciones por algo interesante. ¿Te acuerdas que hablábamos que en el programa de Lester Young cómo vino a suplir a Coleman Hawkins con esta orquesta? Con Count Basie. Y cómo hubo después comentamos que Lester Young vino como que a suplir a Coleman mientras Coleman andaba en Europa. ¿Te acuerdas de esos momentos, Master? Bueno, en esa época supuestamente él va a Inglaterra y toca como solista con una orquesta en Inglaterra, y ya estando en Europa continental, él va a Alemania, donde es expulsado por su raza. Por racismo, ¿no? Así es, los nazis lo expulsan. Y él además ya portaba un saxofón tenor que hasta la fecha es emblemático. La marca francesa que lo patrocinaba en aquella época le proveyó de un saxofón que ese se convirtió en el sonido del saxofón de jazz. A partir de él, todos los saxofonistas tenemos o usamos esa marca porque es la que nos da el sonido. Stan Getz, Coltrane, Rollins, todos ellos
usan esa marca, ¿no? Hasta yo ahorita que tocaré estas cosas, utilizo esa marca. ¿Por qué? Porque es el sonido de Coleman, o viene de la esencia de Coleman. No hay ningún saxofonista tenor en la historia, ni siquiera del jazz, incluso más allá, que no tenga el sonido de Coleman Hawkins presente. Muy bien, y bueno, para dar paso a tocar a estos temas, primero tocaremos un tema de un swing muy rico, ¿no? Que vamos a interpretar ahorita, Master. Y que vamos como dijo el maestro, aquí hay algo interesante. Las obras que estamos tocando son de saxofonistas donde el maestro va a estar tratando de improvisar como era en esa época, obviamente implementando él un poco su estilo. Y como pianista, pues estará haciendo algo que en esos momentos no era muy propio de los pianistas, estar improvisando en demasía como lo hacían los instrumentos solistas. Claro. Así que espero que les guste el tema que vamos a interpretar. Bien, ahora vamos a interpretar este tema de Stuffy de Coleman Hawkins, uno de sus temas conocidos, un swing muy rico. Pareciera ser que es el tema del pájaro loco, ¿no? Pero es para, pero no lo es simplemente el ritmo, ¿no? Que tiene este tema. Espero que sea de su agrado. Disfrútenlo.
ya regresamos. Espero que les haya gustado esta obra que acabamos de interpretar. Y seguimos hablando de Coleman Hawkins. Cuando regresa a Estados Unidos, se enfrenta a lo que ya hemos comentado, a este saxofonista que iba realmente creciendo, como era Lester Young, y que cuando él llega, empieza así como que ¿qué onda, no? Y aparte estuvo con Mamie Smith, llamada Bessie Smith, ¿te acuerdas? Bueno, Mamie Smith fue la antes de Bessie Smith, pero que fue parte de su banda. De su banda, ¿no? Sí, que estuvo en un tiempo con ella. En un momento también estuvo con Bessie Smith tocando en alguna parte. Y después viene esto importante. ¿Qué pasa cuando se enfrenta y encuentra un Lester Young, ¿no? Bueno, yo pienso que para él fue una sacudida. Sin embargo, es como pasa ahorita, el estilo de Coleman Hawkins era el que prevalecía, o sea, era el sonido. Si querías tocar el saxofón, no tenías que tocar como Coleman Hawkins. Y estaba, por ejemplo, Herschel Evans, sí, que en la banda de Count Basie era la contraparte de Lester Young. Y este era el sonido Coleman al máximo, ¿no? Sí. Y luego también había grandes solistas, por ejemplo, en las bandas de Glenn Miller. El solista que toca ahí es un blanco que se llamaba Tex Benek, que se hizo muy famoso aquí en México, replicando los solos de, creo que Collar de Perlas. Sí. Es un solo muy padre. Sí. Y en ese solo, si ustedes escuchan ese disco con atención, que seguramente lo han oído, Tex Benek imita en fraseo, en sonido y en intención a Coleman Hawkins. ¿Por qué? Porque ese era el sonido de la época. Y está Illinois Jacquet, está Ben Webster, que después se convirtió en uno de los grandes tenoristas de toda la historia, Dexter Gordon, una cantidad enorme de músicos. Pero también hay un detalle que tú dijiste muy interesante, que es el estilo del piano. En un principio, los pianistas, al dejar del rol de acompañantes o hacer el tipo ragtime, que era como el estilo más o menos de Nueva Orleans, ya empezaron a aparecer los trompetistas, los saxofonistas, y todos los pianistas empezaron a imitar en sus frases de mano derecha a los instrumentos de aliento. Entonces eso generó un estilo totalmente distinto, porque entonces ahora sí ya cambian las funciones de la mano. Antes todo era meramente rítmico, y ahora ya la izquierda es rítmica y armonía, y la derecha va desarrollando algo importante, porque sí, lo comentaba, los inicios del jazz es con el ragtime, haciendo el ritmo partido y todo esto. Y lo que comentaba, dentro de las orquestas, los pianistas empezaron a meter lo que era la armonía en la mano izquierda, y con la mano derecha empezar a hacer improvisación, imitar, como tú dices, los solos que trataban de hacer los instrumentistas, porque el pianista en ese momento era el solista, sobre todo en el ragtime, llevaba la melodía, llevaba todo. Y acá se enfrenta a que tiene que entrar un lenguaje totalmente diferente y tratar de imitar y crear su propio improvisación, su propio sonido en el piano, que después hablaremos en su momento cómo empiezan a surgir importantes pianistas que en ese momento eran parte de la orquesta. Así es. No hemos hablado, si tú se han dado cuenta, nuestros televidentes, de pianistas de los años 20 o 30, que hayan sido los parteaguas de... Eso es un poco más adelante. Más adelante. Sí, y entonces... y había algo interesante, ¿no? Todos querían degustar con él, de estar tomando una cerveza y todo eso, y compartir. Sí, sabía sabía, de claro. Los diferentes saxofonistas y todo esto. Como no, imagínate, pues con el gran maestro, el creador del estilo. Hay un detalle también súper importante. Coleman Hawkins tiene en su haber el haber hecho el primer disco de bebop. No fue ni Parker, ni fue Dizzy, nadie. Fue Coleman Hawkins junto con Thelonious Monk. Él fue el que dio a conocer a Thelonious Monk. Y en ese álbum, ¿por qué Coleman Hawkins? Porque Coleman Hawkins se iba muy adelantado armónicamente a su época. De hecho, de los swingers de su época, de los músicos que tocaban swing, era el que más respetaban los bebopers y los músicos jóvenes, porque él sí iba en la onda de... Él y Lester Young. Sí. Eran muy pocos a los que ellos, digamos, tomaban en cuenta, ¿no? Y Coleman Hawkins además vivió hasta el 69.
Y entonces él tuvo chance de tocar con todos los grandes. O sea, él después hizo un disco con Thelonious Monk y John Coltrane, que es buenísimo. Los posteriores que iban a hacer, ¿no? Sí, los que seguirían. Iban a continuar. Y luego hace otro disco con Sonny Rollins. Sí. Y hace otros discos con los jóvenes músicicos de la época. Y en ningún momento Coleman Hawkins demerita o se escucha que es un estilo viejo, que ya su estilo no funcione. Porque él iba siempre a la vanguardia armónicamente y estilísticamente. Sí, y que realmente fue como una escuela para los siguientes músicos que ya hemos hablado. John Coltrane, Thelonious Monk, inclusive el Miles Davis, que muchos, Charlie Parker. Pues Miles Davis tocó también con Coleman Hawkins. En ese sentido. Y bueno, fue un músico que realmente murió relativamente joven, ¿no? 60 años. 62, 63 por ahí. Sí, y que realmente dejó una escuela desde que él inició. Por eso yo considero, y a lo mejor tú como experto en saxofón, que se puede hablar de lo que es la historia del saxofón dentro de los grandes a partir de Coleman Hawkins. Ah, no, sí, en la historia del jazz definitivamente. Primero es Coleman Hawkins y además también Coleman Hawkins tenía una virtud de escribir. Hay artículos de él donde él habla por qué toca el saxofón, incluso da consejos técnicos para tocar jazz. Bien, ahora vamos a interpretar un tema muy rico, es una balada muy deliciosa, llena de una armonía también, unos cambios muy importantes, en donde a veces uno no espera encontrarse una séptima mayor que le da una riqueza muy importante a los cambios, cuando uno viene de tonos menores, y eso le da como una salida, como para respirar en este tema, y es un tema para que lo disfruten, como muchas veces le decimos, con una copa de vino, con su pareja, y se vale bailarlas en su casa. Y este es Body and Soul de John Green. Espero que sea de su agrado.
pues el tiempo se nos ha acabado y espero que hayan disfrutado de esta sesión. Y les queremos recordar que en esta nueva etapa que vamos a estar haciendo estos programas, estaremos invitando a músicos y jazzistas para que también aprendan, conozcan de su trayectoria y qué instrumentos ejecutan. Muchas gracias, pasen muy buena noche. Yo soy Eduardo Núñez. Y Juan Alzate. Esto es Entre Músicos y Jazz.